apuntes y hay novedades, ¿eh? Hay novedades. Por ejemplo, ¿qué se dice del narcotráfico o narcotraficantes vinculados al Partido Popular según Leire? Lo vamos a ver. Claro, es cierto que el Partido Popular está diciendo que todo lo de Leire se cumple o que es verdad. Lo ha dicho Esther Muñoz, con lo que como fuera verdad, vamos. Vamos a ver, entre tanto, ojo porque tenemos aquí cuadernos de Leire, ojo a lo que dicen aquí los cuadernos de Leire, porque si fuera verdad todo lo que dice Leire, como viene a decir Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ojo porque Leire dice PP y pago narcos cúpula del PP, por ejemplo. Porque Esther Muñoz dice esto, lo que apuntaba Leire era cierto. Y lo dice el PP. Es que seguimos conociendo que todo lo que iba contando Leire en su libreta era cierto, lo cual quiere decir que lo que Leire apuntaba en su libreta se cumplía. Bueno, pues, ojo, seguimos analizando los apuntes de Leire, los cuadernos de Leire y, por ejemplo, anotaciones que no solo afectan, y de forma seria, al Partido Socialista o a otros partidos, sino que, por ejemplo, hoy nos encontramos con pago narcos cúpula del PP. ¿Vio qué? Vean. Feijóo, Rajoy, Cospedal, Soraya y Aznar son algunos de los nombres del PP que aparecen en los cuadernos de Leire 10. He estado años en ese trabajo de recopilar información antes de que saltasen a la luz. En el caso de Feijóo, ¿por qué? Los cuadernos lo relacionan con Manolo Medina, diciendo que este abogado manejaba mucha pasta en B y que sería un hombre clave arreglando tingladas de Feijóo. Es verdad que yo presumo de haber dedicado toda mi vida a la gestión de las cosas públicas. Leire llega a notar la existencia de un avión privado puesto por el PP para reuniones entre Soraya y Susana en despachos de Telefónica. Mis únicas instrucciones, cumplir con la Constitución y las leyes. Y se habla de información contra Pedro. Para dolor de cabeza, el que le vamos a dar a Pedro Sánchez. No va a haber paracetamol en el mundo. Cospe o Cospedal aparece en los cuadernos cuando se habla de los detalles de asuntos internos que borraron todos los ordenadores y se habla de que alguien se llevó 3 cajas enteras. A mí se me ha llamado la chacha del Partido Popular y defiende. Porque la verdad, como misionera para acabar con jueces, fiscales, le salió un poco regulín. Pero la realidad es que si Esther Muñoz quiere darle total credibilidad a las libretas de la señora Leire, se la damos para todos. Se la damos para cuando hay anotaciones donde dice que el Partido Popular paga a narcotraficantes. No dice eso. No, es al revés, al revés. Que narcos pagan al Partido Popular, perdón, sí. Que narcos pagan al Partido Popular. Se la damos también para cuando aparecen los nombres de Alberto Núñez Feijóo, de Cospedal, de diputadas como ahora Ana Vázquez, que está en el Congreso de los Diputados. Se lo damos también cuando aparecen nombres de productoras de cadenas de televisión, que luego casualmente la han tenido en sus programas de televisión. Cuando aparecen periodistas de la derecha, se la damos para todo. Yo, a diferencia de Esther Muñoz, no se la doy para nada. Yo no se la voy a dar. Te he dado dos datos que los han reconocido. Pero yo al Partido Popular le diría que calma, porque si se la damos para los narcos, se la damos para sus periodistas referentes y se las damos para las reuniones también con la extrema derecha o todo aquel que aparece. Ana con citas judiciales y el Partido Popular que decide, entre otras cosas, lanzar una página web y hasta atellado de seleccionador con las tramas y casos presuntos de corrupción en el PSOE. Buenas tardes, Palomera, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Bien. Mira Tellado que se ha puesto hoy en plan entrenador. Vamos a verlo. Paso a nombrar a los 11 seleccionados. Portero, Koldo García. Defensas, Leire 10, Álvaro García Ortiz, David Sánchez y el Tito Berni. En el medio del campo, Zapatero, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, entrenador, Pedro Sánchez. Había más, ha dado hasta la alineación completa. ¿Qué te parece esto, Esther Palomera? ¿En qué punto estamos? Pues me parece grotesco. Me parece tan grotesca la intervención de Tellado como la página web esta que estaba revisando ahora, que ha creado el Partido Popular para hablar de la corrupción del gobierno y del Partido Socialista. Y yo es que creo que en este país, cuando la memoria flojea y la verdad ha dejado de importar hace mucho tiempo y la prensa afín martillea constantemente, pues suceden cosas como esta. Porque en esta página web, estaba revisando, se hablan de 94 investigados, 19 tipos de delito y hasta 1.817 años de prisión que pueden caer a los imputados en todos estos casos de corrupción. Primero, estamos hablando de investigaciones que están empezando ahora. No estamos hablando de sumarios ni siquiera de sentencias judiciales. Estamos hablando de informes policiales, de autos preliminares, etcétera, etcétera. Pero claro, hablar de 94 investigados o imputados
en el marco de las investigaciones abiertas que pueden afectar al Partido Socialista es una falacia, porque es que meten ahí la fotografía de hasta 6 ministros. No hay 6 ministros imputados. De hecho, no hay ningún ministro imputado del gobierno de Pedro Sánchez en este momento. Hubo un exministro que está a la espera de sentencia, pero que cuando fue juzgado o investigado ya no era ministro. Por lo tanto, primera falsedad. Bueno, pues como esto se martillea una y otra vez desde la infantería mediática del Partido Popular, la gente ha llegado a un momento, Jesús, en que no sabe dónde centrarse, porque es una saturación de falsedades y de mentiras que yo estoy por engancharme al España-Cabo Verde, aunque no soy aficionada al fútbol, por respirar otra atmósfera, ¿no? Que es lo que persiguen en definitiva, convertir el ambiente político en algo irrespirable y en anunciar cada día el apocalipsis. Bueno, ha habido a lo largo de los siglos muchos profetas y muchos visionarios que pronosticaban el fin del mundo. También desde el año 23 la derecha española ha pronosticado el hundimiento del gobierno de Pedro Sánchez y todavía sigue ahí. Vamos a ver qué pasa con las investigaciones. Alberto. Lo primero, Esther, yo, al contrario que tú, sé que voy a animar a la audiencia a que permanezca aquí, porque además es que es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que hay una cosa en la que el PP sí que tiene razón, que es el diagnóstico, que es que ya nos perdemos con tantos casos que afectan al Partido Socialista. No, es que esto no lo dice hay el muchos, PP. hay muchos. Hombre, el diagnóstico empieza por ahí, de ahí esa web famosa que han creado. Y es que es verdad que hay tantos casos que uno se pierde con la maraña que hay de números, de personalidades, etcétera. Y he hecho de paso ese guiño a Jesús Maraña. Dicho esto, Joaquín Urías es... como periodista, y tú entiendo que también sí que aconsejo a la gente que no se informe a través de los partidos políticos y sí a través de los medios de comunicación, que ahí es donde está la información real. Pero hombre, estaremos de acuerdo por lo menos en que el Partido Popular está en todo su derecho, y así debe hacerlo, porque es el principal partido de la oposición, en remarcar la situación tan agobiante por parte de la justicia en la que se encuentra ahora mismo el Partido Socialista. Esa es la realidad de nuestro país y eso es lo que nos preocupa. Pero es que, mira, dos cosas. Uno, no es decente meter en esa maraña que tú has dibujado, pese a Jesús que le tienes ahí al lado, meter el caso de Begoña Gómez o el caso hermano de Sánchez con el caso Koldo o con el caso Leire. No es decente. Y no estamos hablando de lo mismo. Tampoco es decente compararlo con el Tito Berni. Por cierto, que hace muy pocas semanas hubo una sentencia condenatoria para algún medio de comunicación y para algunos youtubers que difundieron que algunos diputados del Partido Socialista pertenecían a esa trama y salían de prostitutas en el marco del llamado Tito Berni. Era falso, era mentira. Por eso digo que no nos sobreexcitemos, que vamos a esperar a que avancen las investigaciones y a que los jueces puedan determinar si hay delitos o no hay delitos y quiénes son condenados o no son condenados. Pero hablar en este momento de 94 investigados en el marco del Partido Socialista es una infamia. Es una infamia. Y como partido de Estado que se considera el Partido Popular, no puede difundir esto entre la ciudadanía, porque está mintiendo y está considerando a los españoles como si fueran estúpidos. Y bueno, no voy a entrar en la mochila que acumula el Partido Popular, de la que ya habéis hablado recientemente, y cuyos casos de corrupción, muchos de ellos todavía siguen sin juzgar. Esther Palomera, muchas gracias por un partido. Dicho esto, estábamos con lo de Begoña Gómez, claro, en este caso, María Molero. Ojo, porque el juez Peinado aceptó lo que era una denuncia de manos limpias, de lo que llaman el sindicato ultraderechista. María. Sí, fue precisamente el juez Peinado quien aceptó hace 2 años la denuncia de Manos Limpias para impulsar la investigación contra la mujer del presidente de gobierno. Y fue la denuncia origen. Manos Limpias la interpuso, como decimos, hace 2 años y el procedimiento penal se inició a partir de recortes de prensa aportados por la organización de ultraderecha. Se le acusa a la mujer de Pedro Sánchez de 4 delitos. Malversación de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Bueno, pues la tesis del juez Peinado no solo choca con las defensas, sino también con la Fiscalía, que ha denunciado continuos excesos de la instrucción. Bueno, pues es la cita a esta hora en los juzgados. Jesús Maraña, Alberto Fernández, ¿cómo lo veis? El juez Peinado dice audiencia preliminar previo a la apertura de juicio oral en un proceso con jurado. Maraña, Alberto. Bueno, los dos planos. Por un lado, la cita de hoy, a juicio de bastantes juristas, entre ellos el portavoz de jueces y juezas para la democracia, no era necesario en absoluto que estuvieran los imputados presentes. Bastaba con que estuvieran sus abogados en una audiencia preliminar. Pero el juez Peinado, una vez más, ha querido
acaparar el foco, llamar la atención, y ha amenazado incluso con enviar a la policía si no estaban. Están. Van a estar los implicados. Segundo, juicio conjurado. A estas alturas, ¿alguien piensa que queda alguien en la Comunidad de Madrid que no tenga alguna información, algún conocimiento de este caso? Es que es una cosa elemental, ¿no? Para que el juicio por jurado pueda ser justo. Así que a partir de ahí, quien tiene la llave no es el juez Peinado, por mucho que se empeñe, lo tendrá que decir la audiencia provincial. Veremos que ese juicio conjurado podría no ser justo. Bueno, a mí me parece que no tiene sentido en este caso, ni en ningún caso en el que haya ya un conocimiento masivo y una, digamos, una preidea de lo que puede pasar o quién es culpable o inocente en un caso. O una influencia mediática, ¿quieres decir? Claro, pero está establecido así, ¿eh? Es decir, si no, no tiene sentido el juicio conjurado. Entonces, se ha empeñado el juez Peinado, por algo será, y veremos lo que decide la Audiencia de Madrid, que es quien tiene la decisión sobre esto. Veremos, no lo sé, a lo mejor decide lo mismo. Y entonces yo en su momento también opinaré que no me parecerá justo, pero también ojalá fueran las audiencias en ese sentido públicas, la selección de jurados, porque quiero ver a alguien que no haya escuchado hablar en absoluto en estos 2 años ni de Begoña Gómez, ni del juez Peinado, etcétera, etcétera. No es una semana de claroscuros, es una semana de azul oscuro casi negro, ¿no? Para el PSOE y para el Gobierno en términos de procesos judiciales. Que esto es verdad que llama la atención, es decir, cualquier calendario que se coja, cualquier cronología, pues la examinas y dices, hombre, qué casualidades, ¿no? Que se concentren en un periodo X, pues un montón de informes policiales, de decisiones judiciales, etcétera, cuando, y ahí viene el problema de la percepción de una doble vara de medir, pues otros casos, como son el del novio de Isabel Díaz Ayuso, pues va con una lentitud de elefante, ¿verdad? Bueno, pues esto llama la atención y es verdad que hay una especie de comunidad de intereses que llevan a establecer un clima como el que se produjo, o incluso más grave, que el que se produjo hace un año por estas fechas. Recordemos que estalló el caso Cerdán, etcétera, y se daba 2 semanas para que cayera el gobierno. Estamos un poco en las mismas, es decir, en qué día va a tener que convocar de una vez por todas elecciones Pedro Sánchez. Yo creo que es un error. Insisto que hay una especie de ansiedad en la oposición y en determinados círculos que no terminan de asumir, insisto, lo que son las reglas democráticas. Habrá, si el presidente del Gobierno ha establecido que esperará hasta la fecha que se cumple el calendario electoral, el calendario de elecciones generales, pues en principio hay que respetarlo, salvo que los socios de investidura provoquen otra cosa o haya una moción de censura en que se le haga caer. Lo demás, mezclar constantemente lo judicial y lo político, que no digo que no haya responsabilidades políticas que asumir, pero hasta ahora los implicados en los casos que se refieren, porque hemos mezclado todo, al caso de Leire Díez, todos están fuera del Partido Socialista. Todos los nombres que aparecen en este sentido como principales implicados. Veremos lo que da de sí cada caso. Yo siempre insisto en analizar caso por caso, no mezclarlos. Alberto, ¿tú crees que hay un calendario para que caiga el gobierno antes del verano, un calendario judicial? Bueno, yo lo primero que creo es que si no lo es, se le parece mucho el caso de Begoña Gómez a un caso de Lawfare. Dicho esto, yo sí creo que hay cosas que, si no lo son, las casualidades en política no existen. Y es casual que instrucciones tengan doble vara de medir, doble velocidad, y quizás tampoco es tan casual cuando el Partido Popular lleva tiempo anunciando los siguientes pasos que va a tomar la justicia en nuestro país con miembros o exdirigentes del Partido Socialista. Y a mí que la señora Ayuso, el señor Miguel Ángel Rodríguez, el señor Feijóo anuncien desde un micro, desde una cuenta de Twitter, lo que va a pasar en un juzgado a las 48 horas, a mí me preocupa. Y si no es verdad y es un calentón de una tarde con una cerveza, se debe investigar. Pero si es verdad, se debe llegar hasta el final. Yo creo que aquí hay ahora mismo una orquesta tocando por parte de una oposición que tiene ganas de gobernar este país y que respeta poco las urnas, por parte de unos periodistas o pseudoperiodistas o pseudomedios o pseudodigitales que están intentando que su financiación sea mucho mayor de cara a que haya un gobierno de la derecha y que están utilizando y actuando como operadores mediáticos, y luego de cara a unos jueces
fieles a unos jueces que hemos visto en el último tiempo hacer política. Y yo animo a que si hay jueces que no quieren llevar la toga y que prefieren llevar o llegar a un escaño, que lo hagan y se presenten en unas listas, pero que no lo hagan con una toga, que es una falta de respeto. Sara, lo primero te voy a recordar que ya que hablamos de políticos que están con la bola de cristal prediciendo lo que puede pasar en los tribunales, hace más o menos un año fue el propio Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, el que también dijo que iba a venir un otoño complicado para el Partido Popular, que también se hacía referencia a algunos casos que también iba a estallar. Con lo cual ahí están todos metidos en el... Pero porque era la Kitchen y porque llevamos 13 años para que llegue la Kitchen. Y ahora mismo, si eres del Partido Popular... Eso no lo dice Pedro Sánchez ni Esperanza Gracia, te lo dice cualquier ciudadano que esté informado, Sara, y que sabe que iban a juzgar la Kitchen. Igual que cualquier ciudadano que esté informado sabe que ahora hay tropecientos casos que afectan al Partido Socialista y que tampoco va a ser un lince, Alberto, para saber que vienen tiempos complicados para la izquierda, Sara. Es que vamos a ver, es que a ver si unos son adivinos que conchavean con la justicia y en cambio los otros son puros sentido común. Una muy concreta. ¿Dónde aparecía que iban a imputar a José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Dónde? Porque sí sabíamos que 13 años después, digo yo, que la Kitchen tocaba. Pero fíjate, que se juzgase. Ya que me hablas del caso de Zapatero. ¿Dónde aparecía la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero? Fíjate, ya que hablamos de Zapatero, fíjate cómo no se ha hecho coincidir, por ejemplo, con ningún procedimiento, con ningún procedimiento. Alberto, escucha, ¿dónde está la información que iban a imputar a José Luis Rodríguez Zapatero cuando lo dice la señora Ayuso, cuando lo dice Miguel Ángel Rodríguez o cuando lo dicen distintos dirigentes del Partido Popular? Pero porque ya habían salido muchas informaciones sobre el presidente Zapatero, porque habíamos tenido esas dirigencias que se habían practicado desde otros dos países que no tienen nada que ver con la justicia española. ¿Tenías esa información? ¿Esa información la tenías tú? Se había publicado en los medios, Sara. Se había publicado en los medios que podía ser un artículo. Hizo la señora Ayuso. ¿Tú tenías esa información porque eres un privilegiado? Sara, es que no, se había publicado mucha información al respecto. Y cuando dices que los políticos, ¿qué va a pasar esa noche? Cuando dices que los políticos tienen información privilegiada, como por ejemplo Miguel Ángel Rodríguez, que es el caso evidente que tantas veces se menciona, es que los políticos de un y de otro tienen información al igual que lo tienen también los propios periodistas. Yo te digo, porque cuando hay casos... Sara, deja de interrumpirme todo el rato. Es que no me dejas hacer una frase entera, Sara, por favor, déjame. Solo 30 segundos, que tampoco es tanto. Yo no te interrumpo todo el rato, Sara. Del presidente Zapatero, a mí me parece reseñable, por ejemplo, que haya salido justo después de las elecciones andaluzas y no antes en la maralla que ha habido de elecciones en las que en todas y cada una de ellas ya el Partido Socialista de por sí ha salido mal parado. Pero mucho peor lo habría hecho si hubiera salido todo esto unas semanas antes. Entonces, por ejemplo, ahí, oye, tanto que dices tú que hay un conchaveo entre la justicia, la derecha, etcétera, ahí, por ejemplo, no se ha visto. Es un ejemplo claro de que no ha sido el caso. No se ha y como ese tantos otros. No lo debes haber visto tú. Pero si tú dices que tenías una información que el resto no conocía o no conocíamos, pues yo creo que hay una información privilegiada y peinado, etcétera, etcétera. Una información de una persona que va a ser imputada y la sabe antes la oposición o algunos periodistas que las partes de ese procedimiento es un caso que ya desde el principio está con el tablero mal iniciado. Y es un tablero tramposo en el que jugar. Y yo no he escuchado al Partido Socialista, a Podemos, a Sumar o a ningún partido de izquierdas anunciar previamente una imputación de un miembro del partido. Nadie sabía, por ejemplo, que el novio de Ayuso era un defraudador fiscal. Nadie sabía. Déjame 10 segundos más, solo 10 segundos, Sara, de verdad. ¿Cuántos necesitas? Yo te he dejado, ahora estoy contando. Yo te dejo a ti hablar todo lo que quieras. Solo te digo que cuando sale lo de Zapatero, a muy poca gente le sorprende y precisamente, y muchos compañeros periodistas de tribunales te dirán que precisamente parecía que era más bien el PSOE el que estaba a por uvas metiendo a Zapatero en los mítines de Andalucía cuando era evidente que iban a salir informaciones muy duras sobre él. Entonces, igual no es que el PP tenga información privilegiada, igual es que es el PSOE el que no se entera de nada de lo que pasa. Pero vamos a ver, Alberto, que estamos hablando de que esta gente ha salido en un mitin, dirigentes del Partido Popular, a anunciar una agenda judicial. Que yo sepa, ninguno de ellos está instruyendo ninguna de las causas que tiene el Partido Socialista sobre la mesa. Y a mí eso, como demócrata, me asusta. Me asusta que Ayuso tenga información de lo que va a pasar en un juzgado. Me asusta porque entonces el Estado de Derecho y la justicia no funciona y está podrida, porque las mismas quejas que tuvieron cuando presuntamente la Fiscalía había filtrado información de un particular, que era mentira porque lo había filtrado el propio Miguel Ángel Rodríguez, es el mismo derecho que tiene el Partido Socialista de enterarse por su propia cuenta y no por el partido. Bueno, entre tanto, Ana Ibarzabal, cuéntanos, porque a ver, esta semana, ¿por qué se está diciendo que es una semana? Ana Ibarzabal nos va a contar. Hazte oír es acusación popular que lidera la Asociación Ultracatólica Civil, lidera el conglomerado de acusaciones y reclama 24 años de prisión para la mujer del presidente Sánchez. Ana Ibarzabal, la Hazte oír pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez.
Sí, lo cierto, Jesús, es que esta audiencia preliminar es un trámite que no requiere de la asistencia de los investigados, pero el propio juez Peinado exigió la comparecencia, en este caso, de Begoña Gómez, de su asistente en Moncloa, de Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés, porque la pena a la que se enfrentan podría hacer que traten de eludir la acción de la justicia, porque hay que recordar, como tú decías, que la acusación popular liderada por Hazte Oír pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez y 22 para su asistente. Sara Santaolalla, 24 años de cárcel, pide Hazte Oír liderando la acusación popular para la esposa del presidente, y Peinado ahí la tiene hoy en audiencia preliminar. Es una auténtica barbaridad la petición de pena que pide Hazte Oír, nada sorprendente, pero hay una realidad en una estadística. Más del 90% de los casos que se llevan a cabo con jurado popular acaban con una sentencia condenatoria. Esto es una realidad de los juzgados cada semana. Es decir, siempre que hay un jurado popular hay una posibilidad mayor de que el juicio vaya a ser condenado el acusado. Y esto es una realidad a la que se va a enfrentar Begoña Gómez, y yo creo no solo con la instrucción del juez Peinado, sino con la de la audiencia. Yo creo que Begoña Gómez va a un juicio con jurado popular. Con un jurado popular que, por supuesto, como bien decía Maraña, ha escuchado, ha tenido sobreinformación, ha visto tertulias de lunes a domingo, y si no, que digan quién va a formar parte de ese jurado popular y que nos cuente qué ha hecho en los últimos 2 años encendiendo el televisor, poniendo la radio o viendo lo que había con campañas orquestadas desde la Puerta del Sol y desde Génova contra la mujer del presidente. Estamos viendo la entrada del vehículo que traslada a Begoña Gómez, esposa del presidente, la entrada en los juzgados de Plaza de Castilla. Es la imagen que estamos viendo. Hay un análisis más. Hoy Ana Botella, analista de ocasión, dice que está la cosa de una forma que estamos en un momento, dice Ana Botella, de incertidumbre brutal, que la gente se levanta por la mañana y ya no sabe lo que va a ocurrir. Ana Botella, muy preocupada por la incertidumbre brutal que vive España. Estamos en un momento de incertidumbre brutal. Nadie sabe por las mañanas realmente qué es lo que va a pasar. Peinado ha citado a declarar a Begoña, esposa del presidente del gobierno, una audiencia preliminar. Bueno, lo cierto es que, antes de nada, vamos a ver, Maraña, atento a esto. Ana Botella, esposa de Aznar, dice también el que puede hacer que haga, pide justicia, pide que haya elecciones ya. Ana Botella se suma en la COPE. Yo creo que, bueno, pues esa frase, el que ha dicho mi marido, el que cada uno, el que puede hacer que haga, que la única solución son las elecciones cuanto antes. Se tienen que convocar elecciones y que la justicia actúe. Y que haya justicia. Bueno, pues Ana Botella se suma a el que puede hacer que haga elecciones, justicia. Maraña. Bueno, no aporta nada, ¿no?, a lo que ya viene diciendo su marido desde hace año y medio. Dice exactamente lo mismo y luego establece una especie de ecuación que es falsa, que es no entender las reglas de la democracia. Dice, tiene que haber elecciones ya y que la justicia decida, oiga, son 2 caminos diferentes. La tecla de convocar elecciones la tiene el presidente del gobierno, sea Pedro Sánchez o fuera Aznar en su día. Eso es la democracia. Y si usted quiere darle más velocidad a eso, tiene que presentar una moción de censura y conseguir los apoyos suficientes. Y si no, hay que esperar a las urnas. Y en segundo lugar, la justicia, por supuesto, que siga su proceso y ya veremos las condenas, las sentencias, las correcciones, las rectificaciones, todo eso hay que verlo, pero hay que esperar, hay que mantener un poco de calma, porque se van introduciendo constantemente dosis de ansiedad. Pero aportar no aporta nada a lo que lleva instando su marido desde hace tiempo y que es algo discutible también en términos democráticos. Lo del que pueda hacer que haga, yo nunca he sabido a qué se refiere porque nunca lo aclara. Nunca lo aclara. Nunca lo aclara. Es decir, ¿usted qué quiere decir? ¿Que un juez tiene que ir más allá de lo que debe ir como juez? ¿Quiere decir que un abogado haga más de lo que debe hacer? ¿Un periodista debe hacer más de lo que está en sus manos, en su función? Pues como no se aclara, pues bueno, pues Ana Botella repite lo que dice su marido. Bueno, y pide justicia Ana Botella, con lo que fue también el periplo del gobierno de José María Aznar y los que había allí, que luego han tenido problemas con la justicia, incluso de cárcel. Pero vean lo siguiente, porque Ana Botella, en la COPE, dice que España jamás envió soldados a la guerra de Irak, que envió a tropas. Yo tenía entendido que los soldados son tropas también y que las tropas son soldados. Pero ella dice que España jamás mandó a soldados a la guerra de Irak, que mandó tropas. Y para funciones humanitarias. Jamás llevó soldados a la guerra de Irak. Llevó
tropas de ayuda humanitaria. Su principal aliado, ¿quién era? Pues los Estados Unidos. ¿Quién era? Pues el Reino Unido. ¿Quién era? Y entonces España estuvo ahí. Vamos a ver, Sara Santaolalla, Marta Gómez Montero, me lo aclaráis. No envió soldados España cuando mandaba a Aznar a la guerra de Irak, mandó tropas y para funciones humanitarias. Yo tenía entendido que los soldados eran tropas y que las tropas eran soldados. Pero en el mundo de Ana Botella, Relaxing Cup, Por eso yo te iba a decir que lo primero agradezco que haya hablado en castellano y no en inglés, porque la última vez que lo hizo tuvimos aquel Relaxing Cup o café con leche y yo agradezco que las tropas lo diga bien y que se le entienda. La realidad es que a mí me sorprende que nadie le haya cuestionado esa respuesta. Es decir, ¿desde cuándo un soldado no es una tropa o una tropa la forman soldados? Es decir, esto es como si dices, no mandaron futbolistas, mandaron el equipo de fútbol. Es decir, claro, mandaron soldados que formaban tropas. Esta tomadura de pelo es la misma tomadura de pelo que reina en su casa, en la casa de los Aznar. Yo entiendo que hay muchos sueños dentro de esas cuatro paredes. Hay muchos sueños, no sé si tanta riqueza, pero sí hay mucho deseo de acabar con el gobierno. Y los tiempos judiciales no son ni los mediáticos ni los políticos. Y porque un juez abra una instrucción o porque un periodista quiera acabar con un gobierno, eso no significa que un gobierno deba convocar elecciones. Ni para Ana Botella, ni para su café, ni para la tropa que mandó su marido, ni para su marido en tantas conferencias que le pagan tan bien. Eso no es una realidad. Marta, lo volvemos a oír otra vez y voy contigo. No se envió a soldados a la guerra de Irak cuando estaba Aznar, que se hizo la foto de las Azores apoyando la guerra de Irak. Fueron tropas para funciones humanitarias. Ana Botella. Jamás llevó soldados a la guerra de Irak. Llevó tropas de ayuda humanitaria. Su principal aliado, ¿quién era? Pues los Estados Unidos. ¿Quién era? Pues el Reino Unido. ¿Quién era? Y entonces España estuvo ahí.